¿La introducción o qué? ¿Cómo era? Donde más que un contenido es una experiencia. Podcast Reformadores, donde más que un contenido es una experiencia. Bienvenidos a Reformadores, podcast número 30. Fascinados, donde Más que un contenido es una experiencia. donde más que un contenido... No, ya se fue, ya se fue. No, tú. 3, 2. Ya te gustó. Dale. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Juan Manuel, bienvenidos a toda la audiencia, los que nos están escuchando a través de Spotify y a través de YouTube, a través de Facebook, Instagram y todas las redes sociales que están por inventarse. Muy bien. Bienvenidos a Reformadores, donde más que un contenido, David. Es una experiencia. Ay. ¿Qué te pareció? No, buenísimo. Y más, mira, que estoy viendo en la toma que cada uno tenemos una luz así, que era blanca, así. Como una aureola, así. Oye, se ve impresionante. No. Yo creo que de ahí surgió el más que un contenido. Es una experiencia religiosa. Ah, ¿no, verdad? Es casi. Una experiencia religiosa. Es casi. Bueno, aquí sí es Aquí es una completa. experiencia, sí, aquí sí. es la experiencia completa, ¿estás de acuerdo? Pero no es religiosa. Pero, pues no es religiosa. Pero ¿verdad? sí es una experiencia. Pero fíjate que... Pero ese no es el podcast Ese del no día es el de hoy. podcast, bueno. ¿Cuál es el podcast del día de hoy? Hoy, fascinados. Fascinados. ¿Eres fácil para caer en fascinación? Mi esposa me fascina. Ay. No. Pero que te pregunté si eres fácil. Sí. Esa fue la pregunta. Sí, bueno. sí, fíjate, o sea... Bueno. O sea, acá sí. ¡Ay, Gracias. ¿Ya ves? No. Uno no sabe para quién trabaja. Ok. Por donde menos lo esperaba. Si soy fácil de fascinar, no creo. No. No creo. ¿Tú? Cuando era morro, sí. Ahorita ya más adulto, ya sí. La verdad, sí soy más incrédulo. Bueno, cierto, sí. Yo creo que cuando estás más chico, niño, eres fácil de fascinar. Sí. Las caricaturas, Sí, las todo, cosas todo. así, ¿no? Y ahorita más adulto, sí, para mí está más difícil. Así como que peco de incrédulo a veces. Ya. Pero creo que es mejor pecar de incrédulo que dejarse fascinar a la primera. ¿Y tú? Ya. Diría aquí mis compañeros, me hace falta barrio. Te hace falta. Sí, o sea, ahí la llevo. Ya hay unas cosas donde no es tan fácil, pero me hace falta trinearme en algunos. O sea que sí has caído en las fascinaciones. Sí, claro. Ay, ahorita vamos a hablar de qué, ¿no? Porque seguramente la audiencia, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, están diciendo... No. ¿De qué van a hablar? ¿De qué? ¿De qué han sido fascinados? Ya sé, ¿no? Pues ustedes también, háganse la misma Sí. pregunta. Sí, porque ¿Alguna más, vez? más de alguno de los que están viendo esto han sido fascinados. Creo yo que la fascinación puede partir hacia dos aguas. A O ver. en dos vertientes. Pártela. La vamos a partir ahorita. Déjate la parto. Dale. La fascinación para un lado positivo y la fascinación para un lado negativo. La fascinación para un lado positivo es dejarse admirar a alguien y dejarse enseñar por ese alguien. Yo, por ejemplo, como decía ahorita Tony, ¿no? Yo estoy fascinado con mi esposa. Sí, claro. Yo estoy fascinado con la mía. Admiro a Aide, admiro lo que ella hace. Sí, por lo que les enseña. No. También. No. O sea, Este programa no es apto para menores. A ver, no sabía que íbamos a partir con cantar de los cantares. No, ese ya se fue más pesado que cantar de los cantares. No, hombre. O sea, Yo o sea, creo... tienen mucho que enseñarles. Claro. Vamos a hacer un paréntesis aquí, un pequeño comercial. Por ahí alguna tía, alguna suegra, alguna hermana que tenga por ahí alguna sobrina, alguna prima, una sierva Ahora, de Dios que puedan ¿cuál es etiquetar la al joven. tangente esa positiva? ¿Cuál es la tangente? No cambies el tema. Porque ya, ¿qué digo? Ya está alucinando este muchacho. No, bueno, pues. Ya quiere que le enseñen. ¡Qué bárbaro! Ay, padre. Ay. Retomando. Mira, hasta humo siento que me está humo, saliendo aquí. Retomando lo que esto. Juanma. Bueno. Bárbaro. Me agarró ahí y me quedó. Un parteaguas. El par de aguas, vamos. La fascinación positiva tiene que ver con la admiración. Sí. Tiene que ver con Atracción. atracción.
tiene que ver con aprendizaje. Para mí, por ahí va la fascinación positiva. Ajá. Y la fascinación negativa, para mí, tiene que ver 100% con manipulación. Ajá, así de fácil. Manipulación. Muy bien, ok. Entonces, creo que puede haber una fascinación sana, ¿no? Como decíamos ahorita. La fascinación que yo Hasta tengo por la mi esposa. comida. Hasta por la comida. Vamos a hablar de la comida, ¿no? Vamos a hablar de la comida, sí. Sí, porque justamente... Bueno, es que ustedes que no se comen. no, pues sí. No, pues sí, No. sí. Bueno, lo que esté vivo, no. No, bueno, Sí. yo me como la carne a veces en un término que a lo mejor todavía- si la llevas al veterinario todavía revive, ¿verdad? Pero Por ejemplo, se usa ese término en la cocina. Me fascina esto, me fascina. Esta comida, me Esta fascina. comida. yo por ejemplo, Este y- Este restaurante. sí, yo, ajá. por ejemplo, y para mal, a mí me fascina las hamburguesas en Carl's Jr. Ay, Dios, híjole. Las hamburguesas. Las que tienen barbecue. Ay, la Western Double, Bacon. double Western. La Double Western. Combo número 4. No, Carl bueno, Jr. pues es que yo patrocina, apenas ¿no? si me puedo comer la normal. ¿Sabes que yo me la pido la No. double No. con unas papas Crisket? No, O pero- Acá es con de la chili cheese fries. Es de McNuggets. de No, sí, Cajita él te Feliz. pide las estrellitas y de 5. y una la deja a la mitad, por eso se la acabó. Ay, padre. Señor. El que se lleva se aguanta. Está bien. Ok, cambiemos de tema porque... Es una realidad. Pero bueno. el punto al que voy es este. Puede estar fascinado por algo bueno o fascinado por algo malo. Entran muchos factores en la fascinación que uno tenga, tanto por cosas buenas como por cosas malas. Hay quienes se fascinan con cosas ilegales, con cosas que no están bien, que son incorrectas. Sí. Hay quienes se fascinan con lo prohibido, pero al mismo tiempo también hay quienes se fascinan con cosas que son buenas, pero las llevan a un exceso que ya no es saludable. ¿Sí me explico? Entonces, creo que hay que partir y para mí me interesa mucho saber que podemos fascinarnos para bien o podemos fascinarnos para mal. Sí, de acuerdo. ¿Tú qué opinas ahí, Juanma? No. Pues No, aquí... ya dijo suficiente, Sí. Juan. Sí, mejor. Sí, no, mejor o sea, voy yo. aquí ya solté lo que tenía que... No. Pues, No, pero, o sea, ¿qué cosas? Ahora, hay personas que les gusta ser fascinadores. claro. Ajá, hay unos que les gusta ser fascinadores y hay a otros que les gusta ser fascinados. Claro. Si no, pues no hubiera... Sí, si no sí. hay clientes, pues Ándale, no hay... no se vende. No se vende, Sí, exactamente. exacto. Ahora, creo que esto de la fascinación tiene que ver mucho porque es algo que te lleva a extasiar, ¿no? O sea, Claro. es algo que te estimula, que te seduce. Y a todos nosotros nos gusta... de hecho, o sea, algunos pueden estar, ay, porque están hablando de eso. Pero el mismo Jeremías se refiere así hacia con Dios. Dice... Sedúceme. Me sedujiste. Sí. Y yo me dejé seducir. Y me dejé seducir. Sí. Entonces, en la Biblia están estos términos, está esta palabra en el cual ahora hay gente que a todos nos gusta la seducción. A todos nos gusta ser fascinados. Como bien le dijiste, y en el plano de noviazgo, en el plano de erótico, del amor eros, se puede dar de manera como más directa, ¿no? ¿Y esto? Y aún en ministerio. Pero vamos. Tú luego te De quieres volada quieres meter llegar al al- freeway. Pues de es volada que te metes al ¿para freeway. qué? O ¿Para sea, ¿para qué le damos vueltas? ¿Para qué le damos En el vueltas? ministerio sucede sucede lo Bastante, mismo, claro que bastante. sí. Ahora, parte de esa fascinación tiene que ver directamente, creo yo, no sé cómo lo ven ustedes, pero con los dones espirituales. Los dones son muy atractivos, Sí. los dones son demasiado llamativos o seductores para una audiencia que también tiene dones, pero que muchos de ellos no los practican, no los desarrollan. Entonces, pues se fascinan con los de los Con demás. los que ya los tienen desarrollados Pues o los sí. que ya le agarraron el rollo. Y los que ya los tienen desarrollados, pues abusan. Andan fascinando a otros porque se dan cuenta. Que hay pues, un desconocimiento ahí. Sí. Exactamente. Entonces,
No sé si por ahí querías ir, por esa vía, por ese sí. camino. Sí. Entonces, pues, ¿qué onda con eso? ¿Qué provoca? Porque decía él, es bueno, en un sentido es bueno. A todos nos gusta ser seducidos. En el plano que dijiste está bien, pero ya en un plano negativo que dijiste claramente, se cae en la manipulación. ¿Qué es lo dañino de este tipo de fascinación? Manipuladora. La bronca de la fascinación manipuladora es que uno busca la manera de sacar un provecho. De sacar un provecho personal. Entonces, no podemos tener intereses ocultos detrás de lo que hacemos en el ministerio. O sea, la Biblia, y Pablo dijo que para Dios nosotros somos cartas abiertas. Claro. Entonces, creo que si somos cartas abiertas para Dios, debemos ser cartas abiertas también para la congregación en temas de congregación. ¿Sí? Todo lo que hacemos en el ministerio tiene que ser una carta abierta para todos. Ser lo más transparentes posibles, porque si no se presta mucho a la manipulación. Me han tocado, al menos aquí en Iglesia Ríos, que llegan empresarios a patrocinar equipo de audio, a patrocinar ahorita arreglos para la iglesia y compran y aportan su dinero porque quieren ver esta casa que es en la que ellos vienen pues más bonita. Y pues claro, nosotros lo recibimos y lo administramos correctamente. Y de todo eso yo siempre procuro, yo que soy el que se encarga de la facturación y contabilidad de aquí de Iglesia Ríos, yo procuro que todo sea lo más transparente posible. Pero muchas veces ese tipo de personas suelen ser manipulados porque en su corazón y en su afán por dar, he visto cómo muchos los manipulan. No, es que ¿sabes qué? Te voy a hablar una palabra del Señor, tú tienes que ayudarme a este ministerio y empiezan a hacer una manipulación y lo que sucede es que esas personas terminan alejándose del ministerio. Al final, cuando esa fascinación se diluye, entonces dicen, caray, cuando ya ven al hombre o es descubierta. O es descubierta que no hubo una correcta administración, suelen desilusionarse y esa fascinación se acaba y terminan alejándose no de la iglesia o no del pastor o no de la persona que los fascinó. Que es lo menos. Dios, que es lo menos. Así es. Terminan alejándose de Dios. Claro. Y si como pastores no hacemos una administración correcta en la que seamos transparentes, podemos llegar a manipular. Hay mucha gente que manipula con las ofrendas. Ven y pacta con el Señor. Sí. Perdón, pactos hubo unos cuantos y el último es el que estamos viviendo. Sí. Y el que pacta es Dios, no el hombre. Totalmente. Sí, porque yo no conozco en la Biblia, no he visto en la Biblia que el hombre es el que haga el pacto. Sí, porque los pactos llevan condicionantes y cómo el hombre va a condicionar a Dios. O sea, el pacto lo hace Dios. Uno puede hacer otro tema, los pactos. Uno puede hacer promesas, uno puede comprometerse a ciertas cosas, pero de ahí hacer pactos, incluso juramentos. La Biblia dice, mejor no jures, mejor no prometas. Mejor no prometas. A Dios no le prometas. No le prometas. Y si le prometes, no tardes en cumplir. Entonces, creo yo que la manipulación por ahí, la fascinación en cuanto a la manipulación, por ahí es donde puede dañar mucho. Dijiste algo bien interesante y ahorita se me vino a la mente un caso que hasta salió en las noticias de un pastor de Guatemala, de una de las iglesias más relevantes en Guatemala, que se le relaciona, ¿no? Bueno, no, con esto que voy a decir no estoy ni asegurando ni afirmando, pero tampoco todo lo contrario, ¿no? Donde se le relacionaba con nexos con el narcotráfico. Entonces, pues muchos dicen que, pues al parecer por ahí el narcotráfico, pues en estas cuestiones de querer subsanar ¿cómo se dice? Su interior, su conciencia, pues tratan de dar recursos a la iglesia como para sentirse mejor. Entonces, este pastor se le atribuye de que empezó a recibir pues dinero, fue fascinado por recibir dineros de estos vínculos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, no estoy asumiendo que así fue, es una noticia que salió a nivel internacional, cree, ¿no? Y lo que se cree, pero bueno, puede ser un ejemplo en ese sentido. El otro sentido, pues puede ser a la inversa, como bien lo decías tú, en el que pues se le exige a las personas o a través de cierta
manera de exponer, cierta manera de conducirte, cierta manera de que, como ahorita, miren mi trasfondo y vean que tengo yo una chequiná sobre mí aquí. Entonces, ustedes... Ahí está la nube de la presencia Aquí de está Dios. la nube de la Yo me presencia. estoy ahogando y tú qué. Sí, la nube de la... Donde yo puedo decir la nube de la presencia, Sí. la nube me sigue, la nube reposa sobre mí. El resplandor. El resplandor, me resplandece el rostro y resulta que es la luz de... La luz de decir Claro, claro. del monitor que está acá. Entonces, a veces se usan ese tipo de sutilezas. Sí, claro. Y hay gente que cae, o sea, que cae en ese tipo de Me cuestiones, ¿no? platicaron de un pastor que él decía que cuando empezaba a ministrar, sudaba aceite. Y la cosa es que empezaba a orar. Pues que como... Pues comía, ¿no? La cosa es que empezaba a orar por las personas y decía, miren, y enseñaba las manos y se las tocabas y se te llenaban las manos de aceite. Y decía, y sudaba. Entonces, pues era un pastor que no, allá para el sur de México. ¿Pero era aceite de oliva o mazola? No sé de cuál aceite era, pero ahí va el asunto. Ahí va. Resulta que lo llevan en carretera y en carretera los para el ejército Ok. para revisarlos. No, pues ¿saben qué? Pues no, somos pastores. Ah, ok, saquen sus identificaciones. Y este pastor no quería, saca su identificación. Y resulta que traía una identificación con otro nombre. Dice que estuvo mintiendo cómo se llamaba. No se llamaba así, tenía otro nombre. ¿Era un capo o qué? No era un pastor, pero ya lo habían Ya estaba quemado. ya estaba en otra quemado y se región. cambió el nombre. Ajá. Y entonces él se presentaba con otro nombre. Ok. Y le abren las maletas para revisarlo y resulta que traía como unas gotitas porque él siempre se metía la mano al pantalón. Entonces eran como unas membranitas delgaditas que él agarraba y entonces se metía la mano al pantalón, sacaba y se embarraba el aceite en las manos. Y decía que ese era un milagro y que tenía el aceite. Oh. Entonces la membranita se deshacía en sus manos y adentro traía el aceite. No, Pues no utilices fíjate, eso. Tan solo el caso Enséñame las manos. Ok. Tan solo el caso reconocido del predicador acá en los Estados Unidos, donde manipulaba a las personas. Tuvo campañas, tuvo eventos grandísimos, salió hasta en las noticias seculares. Sí. No recuerdo el nombre de la persona, pero orando, haciendo milagros y todo, y la gente dando dinero, y dice que salía del evento y al hotel y rápido a contar todo el dinero para ver cómo les había ido, y ahora qué ciudad sigue, y ahora cuál ciudad sigue, y recorrió muchas ciudades de Estados Unidos así, hasta que se vio confrontado él con una realidad de decir, espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿No fue Benny Hinn? No. Ah, ok. No. No, hace muchos años. Ah, ok. Más para atrás. Ajá. Y resulta de que él se ve tan confrontado de esa forma que él decide dar una entrevista y revelar su secreto de que realmente él solamente actuaba. Oh, ya. Sí, se lo miré. Ya. Sí, estás hablando como en los 70s. Sí, exacto. Sí, vi ese documental. Ajá. No, impresionante. Impresionante. Cómo manipulaba a la gente. Sí, cómo manipulaba a la gente y cómo hizo realmente dinero. Hizo mucho dinero. Sí. Porque la gente, a pesar de que, bueno, en aquellos años no había tanta economía, pero la gente se desprendía de lo que tenía y el hombre Para haciéndose dárselo rico. pastor. Así es. Exactamente, ¿no? Ahora, ¿tú conoces un caso donde hubo 100,000 pesos? Yo conozco muchos casos. ¡Anda! Ay. Sí. Pero miren, no nos he invitado a ni uno. No quiero que ustedes caigan No, para no, ok, claro, no, seamos no. partícipes Sí. de... No, ahora, o sea, por ejemplo, Ya es anatema. si nos podemos a contar, cada uno de nosotros en algún momento pudo ser fascinado. Al menos yo puedo decir, en algún momento yo caí bajo la fascinación de alguien, ya hablando en el ámbito... le voy a poner religiosos para todos los que nos están escuchando, pero lo voy a poner en ese sentido, ¿no? En la religión se manipula mucho. Sí, claro. O sea, se manipula mucho. De hecho, las indulgencias, todo ese tipo, era una forma de Claro. fascinar a la gente, de decir, Las mandas. con esto, con esto, Bueno, es lo mismo, creo, ¿ah? con Sí, esto es tienes similar. garantizado el cielo. Hace por 2 ejemplo, semanas ¿no? estábamos hablando de la profecía y los profetas. Y muchas veces
ahí caemos a ese punto. Muchas veces la profecía y los profetas se usan para fascinar a las personas que no tienen tanto conocimiento. Obviamente. O incluso a veces a los que sí tienen conocimiento. Ajá. Porque por ejemplo, a mí me impresiona que luego veo sectas, pero bien pesadas. Y dices tú, es obvio, o sea, a todas leguas se ve que es una secta. Y ahí tiene médicos, tiene ingenieros, tiene arquitectos, tiene... Y dices tú, ¿cómo es que una persona con tan grande conocimiento, a lo mejor en conocimiento de cultura general, puede dejarse engañar por una secta tan obvia? Ahí está la de la cienciología. ¿La cienciología? Ajá, por ejemplo. Ahora, una cosa es que tenga conocimiento, otra cosa es que tengan entendimiento. Ajá. Entonces, Bueno, sí, claro, sí. O sea, por ejemplo, eso que tú dijiste, sin lugar a duda hay gente ahí con un conocimiento intelectual. Pero mucha falta de entendimiento. Pero mucha falta de entendimiento. Entonces, Dios mismo dice que Él avergonzó la sabiduría de este mundo. O sea, y que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio de este mundo. ¿Lo sabio en qué sentido? De lo intelectual, o sea, de estas cuestiones filosóficas, etc. Y ya, bueno, nos podemos meter en varias ramas ahí, pero que no tienen entendimiento definitivamente. Ahora, en el tiempo de Jesús había gente con unas posiciones súper prominentes, pero que crucificaron al Mesías, o sea, que oye, crucificaron al Hijo de Dios, o sea... ¿Que tenían conocimiento? Creo que no tenían conocimiento de la ley, tenían conocimiento de las tradiciones, de las 600 y tantas leyes. Nunca entendieron. Pero nunca entendieron, nunca entendieron que este era el Hijo de Dios, era el Mesías. Sin tanto conocimiento, que fue Pedro, y en su primer sermón les dijo, ustedes que sacrificaron al Hijo de Dios, ustedes lo crucificaron, que tienen que hacer para ser salvos, se van a bautizar en el nombre de ese que ustedes crucificaron. Ahora, el nombre de Jesús. Voy un poquito más atrás. Después de 400 años de silencio, donde ni el sacerdote, ni los levitas, ni los profetas, ni nadie se levantaba, no había voz de nadie, se tuvo que levantar un hombre vestido de pieles de camello en el desierto, alzando la voz y cumpliendo la profecía de voz del que clama en el desierto. Entonces, un hombre que ni nosotros a lo mejor hubiéramos dado un peso por Juan el Bautista en nuestra óptica humanista. Y Jesús lo llamó el mayor de los profetas. Y Jesús dijo, no se ha levantado uno mayor que este. Juan. Entonces, wow, ahora... ahora vamos a esto, porque la fascinación tiene que ver con manipular la gente para hacer cosas o dejar de hacer cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esto? O sea, ¿a qué ámbitos esta fascinación, a dónde lleva a la gente? ¿A hacer qué cosas o a dejar de hacer qué cosas? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Creo que la fascinación... en el lado correcto, te puede llevar a seguir el ejemplo de alguien. La fascinación en el lado correcto. Sí. A ser inspirado. A ser inspirado, como dijo Pablo, sean imitadores de mí. Exacto. A ser imitadores. Es decir, yo quiero ser como este brother, yo quiero ser como esta persona. Me fascina cómo predica, me fascina cómo enseña, me fascina lo que... algo similar, ¿no? Pero también puede ser uno fascinado hacia lo incorrecto, hacia el lado que no va. Hay quienes ¿sí ubican a Ted Bundy? Sí. Sí, de Ted Bundy. Fue un asesino serial. Fue el asesino serial más guapo de la historia. Sí. Y de hecho, los vecinos de Ted Bundy se unieron cuando lo agarraron y dijeron, no, es que él no puede ser. Y empezaron a protestar porque pensaban que él no era... tenía tanto carisma. Hubo protestas... las mujeres... Allá voy. Cuando ya estaba en la cárcel, tuvo relaciones sentimentales con mujeres en la cárcel que le mandaban cartas que lo admiraban por lo guapo que era y porque era un asesino serial. Siendo que mataba mujeres, era feminicidio, pero... Sí, él mataba mujeres y se fascinaban por él. Y tú decías, ¿por qué? Porque hay veces que la gente se fascina por lo incorrecto. Yo he visto muchas personas que se fascinan con la persona para casarse incorrecta.
Sí. Y es están cierto. fascinados. Y no los mueves. Y no o los las mueves. Y le dices, oye, pero estás viendo. No, es que somos bien compatibles. A los dos nos gustan los Simpsons, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tiene que ver eso, no? Sí, Claro. pero... Nos peleamos, pero ni tuvo tanto que ver. El otro día me persiguió 2 cuadras con un cuchillo, pero hasta ahí. ¿no? Ay, caray, ¿se me hace que le estás hablando a alguien de la audiencia o No sé, ¿qué pasó? no lo sé yo. Ah, bueno. A lo mejor estoy profetizando. A lo mejor, si tú estás A lo escuchando mejor esto... estoy fascinando a alguien. Juanma, puede ser te que hace falta. puede ser Oye, que este podcast sea el despertar para alguien que está Sí. siendo fascinado. Entonces en puede estar siendo fascinado. Y aquí caemos en otro punto que ya hemos tocado en otros podcasts. Que muchas veces la fascinación se convierte en codependencia. Ajá. Y es gente que está en un círculo de violencia y no puede salir de ese círculo de violencia porque piensa que se merece ese círculo de violencia. Ya. Y es porque está en una fascinación de la que no puede salir. Sí. Ahora, la palabra fascinación lo encontramos nada más la encontramos una vez en la Biblia como tal y la encontramos Sí. en el libro de Gálatas. Gálatas. ¿Quién? ¿Quién los fascinó? A ver, dilo, pero dilo así completo. Dilo todo el verso. No, ¿Cómo pues, dice? ¿quién os fascinó? ¡Oh, Gálatas! Muy buena. ¡Insensatos! Muy buena interpretación. No, sí. Muy buena interpretación. Actor. Entonces, pero te falló algo nada más. O sea, estuvo buenísimo, pero te faltó. Porque está la Biblia está en versión española. Te faltó el toque español. Mira. O Gálatas insensatos. Pues sí. ¿Quién nos fascinó? Ahí está. ¿Quién nos fascinó? Oye, no, pero buenísima. Me gustó, se queda. Oye, pero él escribe en Gálatas y lo voy a leer textual, ¿no? Para ni más ni O menos. sea, no te agradó como... No. Por eso dije, lo voy a leer Tal cual, textual. Como dice él. Dale. Producción, eliminas esa. Dice que después de ya lo que tú leíste, ya siento que no lo voy a leer bien. No, dale, como español. Como español de México. Como español de México. Dice, oh Gálatas insensatos, que es faltos de prudencia, falta de juicio, falta de sentido común. Alguien insensato Fíjate es nomás. eso. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. O sea, me encanta porque Pablo era así como muy buena onda. Nomás esto. Muy buena onda. Nada más díganme algo. O sea, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necio soy. O sea, versión de ahora. Tan brutos son. O sea, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora habéis acabar por la carne? ¿Qué estaba pasando en Gálatas? A ver, tú que eres el más añejo. En historia. En conocimiento histórico. A ver, suelo confundir mucho a los pueblos de los Gálatas, los de Tesalónica. Sí, Gálatas estaba acá en Macedonia. enfrente de las costas de Grecia. Ay, ya. Sí, por Macedonia. Sí, Exactamente. pues sí. Por donde es ahora como Turquía, esa zona de ahí. Ok, tengo entendido que los Gálatas, la bronca que ellos tenían es que querían seguir, no sé si eran ellos, querían seguir implementando parte de la ley judía en lo que ellos hacían, ¿no? Sí. Sí, por ahí vas, ajá. Y entonces lo que le pasaba a todos a los que le escribió Pablo, que lo querían desacreditar a Pablo como apóstol y él venía y les escribía las cartas para reacreditarse con ellos y decir, hey, ¿qué onda? Pónganse las pilas. Sí. Ajá, va por ahí. Lo voy a poner en un término así como comparativo y eso. Es como si tú fuiste creado en Europa. Ajá. Y tú dices, no, yo quiero la educación latinoamericana. Ajá. O sea, así como, ¿cómo puedes? ¿Cómo vas a regresar? ¿Cómo si... Insensato. ¿Cómo insensato si en Europa el nivel intelectual, Claro, es el mejor, nivel es de más cultura alto? es mucho más alto? ¿Cómo vas a preferir la universidad? ¿Cómo vas a dejar la universidad? Voy a poner otros. De Harvard por estudiar en la UNAM.
Y me fui. La No, UNAM, no, no, la UNAM no, se tiene buen defiende. nivel, sí, La sí se UNAM se defiende. defiende. Pero ¿no? entre la UNAM Pero entre y Harvard hay un gran Sí, abismo. Entonces, los Gálatas fue una iglesia que fue fundada netamente bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. Fue una iglesia que se les presentó a Cristo, al Cristo resucitado, crucificado, al Cristo resucitado, al ya no vivo yo, vive Cristo en mí, todo Sí, no, esto. no tenían la bronca los hebreos con la ley. No tenían, ellos no, la ley nunca se les enseñó bajo la ley. Entonces, ellos fueron formados netamente bajo lo que dijo Cristo. Esta es mi sangre del nuevo pacto. La iglesia de Cristo, ellos fueron formados así. Entonces, viene un grupo de judíos y los quiere empezar a fascinar hacia el judaísmo, que de fascinante no tiene nada. O sea, si lo ves de un sentido, porque son ritos puras reglas. y son puras reglas. Oye, 622 leyes, mandamientos y de todo lo que le puedas decir, de fascinante que tiene, ¿no? Sí. Entonces, estos empiezan, ¿no? Que te tienes que circuncidar, ¿no? Que tienes que guardar el sábado, ¿no? Que esto, ¿no? Entonces, y estos empiezan a hacer caso. Entonces, por eso Pablo les escribe: ¿quién los fascinó? Gálatas insensatos. O sea, ¿cómo puede ser posible que Entonces, al final, Pablo se los lleva más adelante en otro pasaje y les dice: de la gracia habéis caído. O sea, eso es algo bien acá, porque nosotros usamos ese término por lo regular para manipular a las personas cuando cometen un pecadillo. Ya. No te sientas mal. A la gente que comete un pecadillo en las congregaciones, caíste de la gracia. No, eso no es caer de la gracia. Caer de la gracia es cuando estos fueron formados bajo su nueva identidad en Cristo, para estos empezar a querer alcanzar una salvación por obras. Entonces, yo entiendo que caer de la gracia es como intentarle agregar algo a la salvación de Cristo. Como que no eres completamente salvo con el sacrificio de Cristo. Hace falta algo más. Hace falta que te pongas traje y corbata para predicar, para que puedas ser salvo, y le estás agregando algo a la salvación exactamente, que no lleva. Exactamente, o sea, exacto. Entonces, para empezar, este es uno de los pasajes, yo creo que se ha sacado más de contexto en la historia de la iglesia, y que eso nos ha llevado a una fascinación religiosa de meritocracia, de obras, de esforzarse, la gente querer alcanzar una salvación por ellos mismos que nadie puede. Una falsa santidad. La santidad creo que se la ha utilizado como un término fascinante, pero de manipulación, como decía David, en ese sentido de manipulación. No sé cómo lo ves tú. ¿Tú puedes ser más santo de lo que ya eres, Juanma? No, definitivamente. Es como decir, ¿puedes ser más guapo de lo que ya bueno, eres? ahí sí. No, ser más santo no, o sea, no puedes agregarle más, ¿no? Pero efectivamente sí se ha manejado así. Se ha llevado y se ha enseñado a tal magnitud donde pues más y órale y más y tienes que ser más. Y se han impuesto cargas difíciles de llevar a raíz de ese tipo de enseñanza. Ahora, les decía hace ratito, están las dos vías. Los que te fascinan para convencerte de hacer cosas de más. Sí. O los que te fascinan para hacer cosas de menos. O sea, entonces, uno es el ámbito religioso. Los que ponen cargas pesadas sobre la gente que ni que ellos mismos pueden llevar. Ese es en un sentido. Y en el otro sentido están los que te profetizan, los que te enseñan doctrinas de hombres, las doctrinas diluidas, para que dejes de hacer la voluntad de Dios. Y por profetizar nos referimos a algo, profetizar así entre comillas, ¿no? Sí. Hablando de los falsos profetas. Sí, hablando de los falsos profetas. Que te endulzan el oído, que bajo intereses personales, intereses propios. Entonces, ¿cuál es más peligroso? Ay, caray. ¿Cómo ven ustedes?
Yo creo que ambos son igual de peligrosos. Yo también. Y creo que muchos ministerios que se convierten en sectas o que ya no están en lo correcto, usan ambas. Por un lado, en una parte te cargan la mano bien pesada y por otro lado, en algo que sí debería ser mucho más riguroso, son bien light. ¿Sí? O sea, me ha tocado ver iglesias que por un lado no. Pobre de ti que entres al lugar santísimo con una gorra. Eso es pecado, ¿no? Y es pecadísimo. ¿Y cómo vas a entrar al lugar santísimo con una gorra? O con tenis o con short. No, eso es una falta de respeto para el lugar. Y así igual que tú. Sí. Para el lugar santísimo. Es que la chequina no está haciendo toser. Sí, ya. Ya voy a dejar de entrar. No, se ve que no están acostumbrados a ella. ¡Qué bárbaro! Eso es una manipulación. No, sí, ya nos manipuló. ¡Qué bárbaro! O sea, estoy poniendo un ejemplo. O sea, ahorita obviamente lo estoy diciendo de broma, ¿no? Estoy diciendo de broma. Pero obviamente este tipo de cosas, así como lo que acabo de decir, sí. puede ser utilizado y para ese tipo de cosas, David. Sí, entonces, por un lado, no, pero por otro lado, no, pues si te quieres aventar ahí un tequilazo completo en tu casa, no hay bronca, te lo puedes aventar. Y dices tú, oye, a ver, aguanta. ¿Cómo es que? Habla, señor. Ajá, habla, señor, que tu pueblo escucha. ¿Cómo es que no, o sea, al grado de embriagarse? No, bueno. Sí. Y dices tú, oye, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es que por un lado son tan centrados en esto y por ese otro lado te dan rienda suelta? Sí, como que claro. dicen. Veo, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Que, oye, no tomes café. No, porque el café, no. Pero ponles un baile. Ponles un barril. No, ponles un tabique, les sobra espacio para bailar. ¿Qué más da? Entonces, pero lo que voy es esto. Pequemos que mañana moriremos. Ay, cálmate. No, bueno, prácticamente eso es lo que quiere Pues decir. sí, es lo que quiere decir. Comamos y bebamos. Así es, comamos y bebamos. Entonces, dices tú, ¿de qué sirve ahora sí que tanto legalismo por un lado? Claro. Si por el otro lado no vamos a ser sobrios, no vamos a ser neutros, no vamos a ser Así es. justos Sí. en interpretar la palabra de Dios bajo una misma línea. Claro. Bajo un mismo... bajo una misma doctrina. Entonces, cuando suele pasar que en las sectas usan ambas. Por un lado te agregan, por una parte tener un montón de cosas que ni dice la Biblia. Te imponen. Y por otro lado te quitan cosas que sí son serias, pero que ellos no la toman como tan serias. Ya pasó con el pastor de estos de la luz del mundo. Oh, sí. Ay, que se llama. Ni te voy a decir cómo se llama. ¿Cómo se llama? Pues como tú comprenderás. Chale. No. Tiene otro nombre, pero... Sí. Pero... no. Se llama Joaquín. Algo Joaquín, así. no sé qué. Joaquín no recuerdo el nombre. pero Joaquín se llama. Pero por un lado, no, en la Joaquín iglesia. Chávez. Ándale. No. Por un lado, en la iglesia, Está no. en un pues, proceso legal ahorita. está en un proceso legal muy fuerte. Demasiado. Porque por un lado, en la iglesia No, todos... pero ya salió, ¿no? No. No. Y sinceramente no creo que salga. Primero sale Primero sale el Chapo, no sale ese. O sea, está pesado lo que hizo. Ok. El problema que es... es parte de esta fascinación. Es parte de esta fascinación. Porque yo miré un sermón donde leía un pasaje del Apocalipsis donde dice que había un ángel que se paraba frente a las naciones y dividía a los pueblos. Y luego agarra él y dice, yo soy ese ángel. ¡Ay, caray! Y todos le gritan. Y dices, tus santos cielos, ¿cómo puede ser que por un lado... Y todos vienen con su velo y bien vestidos y trajeados y con una solemnidad en sus servicios que... envidiables realmente, ¿no? Pues dices tú, por un lado, están imponiendo toda esta solemnidad, pero por otro lado... Más bien es el ángel que está encarcelado, ¿no? Yo creo. Porque ahora a este amigo le encontraron pornografía infantil, pedofilia, orgías que tenía personas proxenetas que le traían muchachitas menores de edad para que él tuviera relaciones con ellas porque era lo que el siervo estaba pidiendo. Y dices tú, ¿cómo es que por un lado te imponen tantas cosas? Y por otro lado, fíjate cómo es lo de que es que el siervo necesita. No, o sea, son... Perdón, pero por la palabra que voy a decir... Perdón, O sea, todos necesitamos cosas. Babosadas. Pero Sí, no todo me conviene. No todo me conviene. Pero dentro del marco correcto no hay nada malo. Claro. Entonces, el punto es aquí cuando la persona se fascina. Y hay un ejemplo claro de fascinación. Porque esos... ¿sabes por qué los de la luz del mundo Es que... sí los consideran para cargos políticos? Porque el líder de la luz del mundo dice...
toda mi grey va a votar por este partido. Y votan. Y son 25,000, 30,000 a nivel México. Y si votan por ese partido y al partido le conviene que lo tenga ahí. ¿cómo no? Estás tocando fibras Que sensibles. vamos a tocar en otros podcasts. Pero a lo que voy es esto. La gente está fascinada con un hombre que creo yo que muchas veces la fascinación es buena. Es bueno que te fascine algo o una característica de alguien. Lo que no es bueno, creo yo, es cuando esa fascinación puede llegar a ser un extremo. idolatría. Sí, pues. Wow. Mira, ahorita que tocabas esto, a veces es más fascinante la voz del hombre que la voz de Dios. Claro, es más fascinante la exposición en una palabra de profecía que lo secreto que tú buscas cuando Dios te habla en oración. Claro. O sea, sí, son cuestiones muy, muy delicadas que estamos viviendo y que obviamente ahora, ¿cuál es el antídoto para esta fascinación? O la otra variante que podemos tocar, no sé cómo vean. La fascinación, y ahorita que hablabas acerca lo comparaba con un estado de embriaguez. Lo podría como ver en ese sentido. Alguien que está fascinado es como alguien que está embriagado. Y aquel que fascina es como el que, échese otra, compadre. O sea, ándele, pero él no. O sea, él no acá, pero al otro sí. Y al final sales la cartera. Como el narcomenudista, ¿no? Que él no consume, pero sí le vende a todos los demás. Ajá, cuestiones así. Entonces, ¿cuál es el antídoto para estas cosas, Juanma? ¿Cómo lo ves tú? Para alguien que vive constantemente fascinado. Ay, caray. ¡Despierta, insensato! Ya sé, ¿no? No. ¡Oh, Gálata insensato, despierta! ¿Quién? No. Pues ahora sí que no hay más que la palabra. La palabra es la que no... La palabra es... Pablo, en una de sus cartas, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, regularmente, esas personas que se fascinan en estas cuestiones es porque ellos nunca se sienten llenos, siempre están buscando ser llenos por alguien más. Por el intelecto de alguien más, por el carisma de alguien más, por la palmada de alguien más, etcétera, etcétera, porque ellos no han descubierto lo que es estar lleno del Espíritu Santo, estar plenos. Entonces, pues buscan en otros lados constantemente, siento yo. He conocido congregantes que me dicen: oye, mira a este predicador, wow, es lo máximo, lo que habla, lo que explica de la Biblia es impresionante. Hablando de una parábola, ¿no? Y ves al predicador y dices, pues no está mal, pero pues, o sea, no es nada que ya no sepa, no es nada que ya no conozcamos. Y entonces llegas a ese punto que la gente muchas veces se fascina porque le vienen y le hablan tantito de lo que nunca ha leído de la Biblia. Y ahí se fascina. Porque se impresionan con alguien que tiene conocimiento bíblico cuando dices tú no tiene tanto conocimiento. Me pasó con una persona, no sé si se los platiqué. Creo que ya se los había platicado. Conocí una persona, no voy a decir nombres para que no sea chisme, pero estoy así que se me hace mucho por decirles. Pero no lo voy a decir. No. Sí. Llega a 20 comentarios. No manches, 20 comentarios bien bajito para que lo diga, Sí, No. Ni los polinesios. Conocí a un muchacho que siempre intentaba debatir con las demás personas. Siempre empezaba, no, que el conocimiento, y que tienes que leer tu Biblia, y que, a ver, le hacía preguntas, pero hacía preguntas a los morros, pues. A los 15 y 6 años, pues los tronaba, obviamente, pues un morro no es común. Sí hay morros que son bien metidos en la palabra, pero no es tan común, son los menos. Entonces agarraba a los morros y ay, tú, que no sé qué, que quería acá, fascinarlos, apantallarlos. Hasta que un día se topó con el Davidcito. Ándale.
No es que yo sepa mucho. Con el salmista. Con el salmista. No, con la sabiduría salomónica. No, ay, Señor, perdóname. Con el padre de Salomón. No, no es que yo sepa mucho. Es que quien no sabía mucho, rapidito quien no sabía casi nada, rapidito se fascinaba. Sí. Y entonces llega conmigo y me preguntó una cuestión muy absurda que con 2, 3 citas se puede sacar, ¿no? Cualquier persona con 2 de frente de conocimiento podía responderle. Y le respondí, nunca más volvió a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque pues, no había fase. Y ahorita no se congrega aquí, se congrega en otra parte y ya ha cambiado de congregación 2 veces. No sé. No, créanme, no lo ubican. No, ni sé de qué estás hablando. No lo ubican. Y la cosa es que mucha gente alrededor, es que vieras cuánto conocimiento tiene, sabe mucho de la palabra. Y yo digo, sabe mucho. Y escucho lo que habla y dices, no sabe. O sea, realmente no sabe tanto. Pero la gente a su alrededor, o sea, rodeado de gente tan ignorante de la Biblia, que él se ve como si él supiera. Cuando realmente no sabe. Wow. ¿Sí me explico? Sí. Y la gente se fascina. Por eso es... Muchas veces hay mucha gente que se busca rodearse de gente que sea ignorante, que no conozca tanto, para el verse como el que sabe. Claro. A mí, por ejemplo... Yo por eso me junto con ustedes. A eso iba yo. Lo mismo pensé yo. ¡Qué bárbaro! Mira. Qué cosa. Pero ¿cómo lo pensaron? ¿Como los que saben o los que no saben? Yo como el que no sé. Yo como el que sé. Que se me pega con tu sabiduría salomónica, Juan Manuel. Ay, no. Acá es, o sea, ¿Qué comiste hoy, Juan Manuel? No. Acá, o sea, te la dice así, te enseña el hot cake y te lo voltea. Eres bárbaro. Pero lo que voy es esto. Y perdón que recurra a Yokoi Kenji, el japonés. Él dice eso. Ya te habías tardado. No, ya me había tardado. Ya tenías varios podcasts. Ya varios podcasts sin hablar de Yokoi Kenji. No, adelante. Él dice algo bien interesante. Júntate con personas que te corran los límites. Con personas que sepan más que tú. Que tú seas el ignorante al lado de ellos. Claro. ¿Para qué? Para que te corran siempre los límites. No tiene mérito. Ustedes siempre me están corriendo. Ay. No, lo que ya te quiere decir. Dice, no tiene mérito que te juntes con personas en las que tú te puedes pavonear. ¿Por qué? Porque pues te van a aplaudir todo lo que hagan. Dice, lo importante es que pongas la vida, y dice, pon la vida en modo difícil, como los videojuegos, que está difícil. Sí. Rodate de gente que lo que tú hagas no se vea como algo tan grande. ¿Para qué? Para que tengas visión amplia, para que tengas límites altos y aprendas de quienes ya saben hacer las cosas. Claro. No, concuerdo con eso. Y creo, al menos yo les voy a decir, yo es algo de lo que disfruto, por ejemplo, estar aquí sentado con ustedes. Sí, claro. O sea, estar escuchando, a ver, Juanma, gracias. ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su óptica? ¿Por qué entiende? ¿Por qué lo entiende de esa manera? Que yo no lo estoy entendiendo así. Y que me das una base o tú me das dos. Es que mira, yo leí esto y en base a lo que dice acá. Entonces, eso nos enriquece. O sea, eso nos lleva a todos. Vamos en un plano en el que todos queremos ir hacia donde mismo. Incluso aquí cuando nos ponemos en el podcast no nos ponemos como sabiéndolo todo. No. Si algo le estamos regando y lo quiere poner en los comentarios, pónganlo en los comentarios. Sí, adelante. Los Porque leeremos. estamos para aprender, para eso somos. Claro también. que sí. Bueno, una vez a mí me corrigieron, pero algo bien. A mí también. Y yo dije, ¿cierto? A mí, gracias a Dios, no es necesario. Bueno. No, uno tiene que reconocer y decir, ¿sabes qué? Se me resbaló, se me chispoteó. Se y les pues, va bueno, un o rollo, sea, pues. a todos. Me fasciné por 5 minutos. Sí, pero bueno. Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Cuál es entonces la solución, el antídoto para dejar de estar fascinados? Alguien que está ebrio, por ahí, yo desconozco esto, si alguien ahí en la audiencia sabe, alguien ahí, que traigo la cruda del día siguiente por haber estado fascinado el día anterior en una fiesta, en una borrachera, pues ya le dan ahí su remedio, ¿no? Por ahí escucho que
clamatos o cosas. Un caldo bien picoso. Ajá. Fíjate, yo había escuchado que tiene que seguirle para que se te quite. O sea, hay varias así, pero a lo que voy. No, Juanma, no hagas eso. A lo que voy. Supuestamente estos son como antídotos para curar esa cruda, ¿no? Claro. Entonces, en el lado de la fascinación, ¿cuál vendría siendo el antídoto para dejar de vivir alguien fascinado? Yo creo que hay dos. Yo considero dos primero, ¿no? Uno, tener una correcta madurez en la palabra. O sea, ser conscientes de lo que uno sabe y aplicarlo de forma correcta y seguir creciendo ese conocimiento de la palabra. Okay. Básicamente es, Pablo le dijo, no me acuerdo a quién le dijo, pero le dijo, no les puedo hablar con carne, les tengo que seguir dando leche como niños. ¿Por qué? Porque no han madurado. Sí. Las cosas más difíciles no las puedo hablar con ustedes porque no han madurado, a los corintios. Entonces, tenemos que ser maduros en la palabra, tenemos que seguir buscando, seguir leyendo, seguir creciendo espiritualmente. Eso es número uno. Y número dos, tener buenos referentes es algo muy importante. Hoy en día hay muy pocos referentes a quienes podamos imitar. Qué hay fuerte. Muy pocos referentes. Entonces, tener buenos referentes, buscar personas que realmente puedan ser referentes para nosotros, siendo conscientes de que incluso esos referentes se pueden equivocar. Ya nos pasó, sí. Hay un apologista, bueno, ya falleció, se llamaba Ravi Zacharias, no sé si escucharon de él. ¿Me suena? Un apologista pesado, él era hindú y se hizo cristiano. Un apologista, pero muy buenos argumentos que sacaba. Y él tenía varios negocios, empresas, etcétera. Cuando falleció, salieron muchas de sus empleadas a decir que él había abusado sexualmente de ellas. Híjole. Y se hizo una investigación y resultó que era cierto. Entonces, muchos que lo teníamos a él como referente, que decíamos, oye, Ravi Zacharias, está pesado el amigo, pues obviamente te pega y dices, no manches. O sea, si el amigo era una eminencia en sus debates, pues sí. Pero detrás de la cortina, detrás del... No había sabiduría. No había sabiduría. Había mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Entonces, es elegir buenos referentes y entender que cualquiera de nuestros referentes puede llegar a regarla. Sí. Como uno de estos que para mí era mi referente, el Ravi Zacharias era es un apologista pesado. Y se cayó y dices uno, ay, pues sí, dices tú, qué feo. O sea, que ojalá y se haya arrepentido antes de irse con el Señor de todo eso. Pero pues uno está consciente de que cualquiera puede caer. Mira, yo uno de mis referentes es David Wilkerson. Ándale. A mí siempre he escuchado prédicas de él, se me hace como un buen referente. Otros de mis referentes que me gusta mucho se llama Lucas Márquez. También me gusta mucho. Y bueno, concuerdo con eso que dijiste. ¿Tú? ¿Un antídoto? Ya, pues yo dije anteriormente, ¿no? La palabra, el espíritu. La palabra, sí. Yo creo que así... Esto es nada más. Nada más. ¿No? Concuerdo. Yo, sí, ya no agrego nada. Creo que lo que dijeron sobreabunda. Nada más me remonté y con esto cierro yo mis aportaciones. Cuando vino aquel hombre, tal vez queriendo fascinar a Jesús, un hombre llamado Nicodemo, diciéndole, sabemos que vienes de parte de Dios. Pero con una postura como yo soy el maestro. Yo soy el maestro aquí y acá. Maestro bueno, le dijo. Ajá, entonces, ¿qué debo? Le empieza a hablar, ¿no? Del reino, ¿no? Y Jesús se lo lleva a un contexto y le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, que el hombre estaba fascinado con una religión, con algo... con doctrinas de hombres que por tradiciones y una posición. Estaba fascinado con su posición. Jesús. Que con hay gente que se fascina por la posición que pudiera tener. Así es. Eso lo vamos a hablar en el siguiente que la podcast. misma fascinación que logra
lo llevan a esa posición. Así es. Ese orgullo. Ahora, Cuídense. Ah, no, perdón. tantas... No, dilo. No, dije ya, cuídense. Pensé que iba a decir cuídense de las fascinaciones. Ah, no, Yo también. creo Y de los que falsos maestros. debemos de hacer un análisis como iglesia en general, incluyéndonos a nosotros, si hemos estado viviendo fascinados por una élite, por un sistema religioso, igual que los de la iglesia de Gálatas. Tal vez estamos queriendo hacer iglesia en lugar de ser iglesia. Qué padre que estuviéramos fascinados por Jesús. Fascinados por Jesús siempre. Siempre. Entonces, señores, no se fascinen con cualquier cosa. Decía por ahí alguien, lo barato Sale caro. sale caro. Podcast 30. Nos Fascinados. vemos en el siguiente. ¿Quién os fascinó? ¡Oh, Gálatas!